¿Cómo están, amigas y amigos del espacio cultural del Elefante Verde? Es un gusto compartir con ustedes un nuevo video de esta serie en la cual tratamos de compartir habitualmente temas de interés general. Y el tema que nos trae hoy, 10 de septiembre de 2024, es conmemorar una fecha que en realidad debemos conmemorarla mañana, 11 de septiembre de 2024, fecha en la cual se van a cumplir 51 años del terrible golpe de Estado que lideró el dictador Augusto Pinochet en la hermana República de Chile. Golpe de Estado el cual, además de significar un quiebre institucional, significó también la muerte, el martirologio del primer presidente latinoamericano de izquierda, socialista, electo en elecciones libres y democráticas en esta parte del continente. Situación que incomodaba al gobierno del presidente norteamericano Richard Nixon, a su canciller Henry Kissinger y a la Central de Inteligencia norteamericana popularmente conocida como la CIA. Hay que recordar que en ese momento el mundo estaba dividido entre dos facciones que estaban en la llamada Guerra Fría, que eran la Unión Soviética, que se adjudicaba el control, el dominio del este del planeta, y los Estados Unidos de Norteamérica, que pretendían ejercer su dominio hegemónico sobre la otra mitad del mundo, para simplificarlo, sobre el oeste del planeta, más o menos. Esa era la división que ejercían ambas potencias mundiales en ese momento. Y a los Estados Unidos en particular, a este gobierno de Richard Nixon, le incomodaba mucho que algunos años atrás se había instalado en la República de Cuba, en la isla, este gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro había derrocado a su vez un gobierno anterior, una dictadura encabezada por Fulgencio Batista, que había gobernado durante unas 3 a 4 décadas la isla, y como digo, ese gobierno fue derribado mediante un proceso revolucionario que instaló finalmente un gobierno de izquierda, gobierno comunista, como dije, encabezado por el propio Fidel Castro. Y esto había puesto nervioso a Richard Nixon, a su administración, a la CIA, a su canciller Kissinger, porque este gobierno castrista estaba muy vinculado a la Unión Soviética, y en ese momento, en plena Guerra Fría,
los Estados Unidos entendían que la Unión Soviética, a través de este gobierno de izquierda en la isla del Caribe, estaba instalando una especie de cabecera de puente para luego seguir avanzando, ¿verdad? En América, en esta parte del mundo donde el gobierno norteamericano no quería perder su dominio, su control, y por lo tanto, así como lo ha hecho y lo había hecho en otros momentos en el pasado, propició también acá una dictadura en Chile para acabar con este gobierno democrático de Salvador Allende, que se había instalado en noviembre de 1970. Había pasado por distintas instancias en la política: diputado, senador, ministro de Salubridad chileno, y se había presentado 4 veces como candidato presidencial, siendo esta en 1970, el 3 de noviembre de 1970, cuando había asumido la presidencia. Presidencia que ejerció hasta el 11 de septiembre de 1973, infausta fecha, la fecha en que las Fuerzas Armadas chilenas, lideradas por el dictador Augusto Pinochet, eligieron para dar un golpe de Estado avalado por el gobierno norteamericano y obviamente por también sectores del capital que se habían visto afectados por algunas medidas políticas que el gobierno de Salvador Allende había ido llevando adelante durante los 3 años de su duración, como por ejemplo la nacionalización de las minas de cobre, que hasta ese momento habían pertenecido a empresas privadas, extranjeras o chilenas, o algunas asociaciones mixtas de empresas chilenas y extranjeras que eran quienes explotaban la minería del cobre en Chile. También el gobierno de Salvador Allende había llevado adelante la estatización de algunos sectores claves para la economía chilena, cosa que también había afectado a algunas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Y por último también estaba aquella profundización de una reforma agraria que en realidad no la había comenzado el gobierno de Allende, sino que venía del gobierno anterior, del presidente Frei, quien había comenzado esa reforma agraria, pero que fue profundizada por el gobierno de Salvador Allende. Todo esto que había inquietado muchísimo, tanto a capitalistas vernáculos como extranjeros, y particularmente al gobierno norteamericano, terminó en este golpe de Estado que lideró el dictador Augusto Pinochet. Golpe de Estado cruento, cuando para derribar un gobierno democrático no hace falta mucho más que 4 batallones y algunos tanques, lo que desató a Augusto Pinochet y sus Fuerzas Armadas. Las 3 armas participaron de este golpe, más la policía militarizada de carabineros. Fue un tremendo bombardeo de la aviación chilena, derribando, incendiando, destrozando aquel palacio presidencial de la Moneda, en el cual murieron no solamente Salvador Allende y algunos de sus más allegados, gente de su guardia personal, funcionarios, un verdadero asesinato
que luego se pretendió hacer pasar, en el caso de Allende, por un suicidio. El cuerpo de Allende, luego del cesó el bombardeo, fue encontrado, obviamente, exánime, acorazado con un chaleco antibalas que poco podía hacer contra las bombas que caían sobre el palacio, y con un casco y una metralleta que de poco le valió para su defensa. Ahí se montó un teatro según el cual Allende se habría suicidado. Yo tenía apenas unos 20 años en ese septiembre del 73 y asistí en vivo y en directo, como muchos uruguayos y otros latinoamericanos, a la transmisión, como si aquello fuera una película de guerra, o como habíamos asistido unos años antes a la transmisión del desembarco del hombre en la luna, en directo, a ese tremendo ataque a un palacio presidencial, al presidente que lo ocupaba y a sus compañeros de gobierno. Se montó una farsa según la cual después se pretendió, y hasta el día de hoy se sigue afirmando, que hay un suicidio de parte del presidente, que era imposible. Recuerdo las palabras de Salvador Allende en esa transmisión en directo, cuando Salvador Allende, arriba del Palacio de la Moneda, la televisión chilena, que estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, envía periodistas, y uno de estos periodistas lo interroga en las propias entradas del Palacio de la Moneda, ya rodeado por tanquetas y vehículos militares, y le pregunta al periodista: señor presidente, ¿usted está al tanto de lo que va a ocurrir? ¿Sabe lo que va a pasarle? Sí, por supuesto que sí, le contesta Allende. Y el periodista insiste aún y le pregunta: ¿y aún así usted no se va a rendir, no va a entregar el poder? Y Allende, en un acto de dignidad y coraje, le contesta: soy el custodio del poder que me delegó el pueblo. No le voy a entregar el poder que me delegó el pueblo chileno a los dictadores. Y acto seguido ingresa para su último acto como gobernante, como presidente, a ese palacio presidencial, a esa Casa de la Moneda. Eso me ha quedado registrado pese a la corta edad que yo tenía, de 20 años. Después sabemos lo que sucedió. Vino el bombardeo, se instaló la dictadura de Augusto Pinochet, que persiguió, encarceló, asesinó, torturó e hizo huir al exilio a miles de chilenas y chilenos. Quise homenajear al presidente Salvador Allende Gossens con este modesto video en el día de hoy, 10 de septiembre, adelantándome a este siniestro aniversario. Aniversario siniestro por el golpe de Estado, por la crueldad, por el imperio de la muerte que impuso Pinochet. Pero aniversario que también implica el reconocimiento a este hombre, a este demócrata, a este hombre que pagó con su vida y que entregó su vida en defensa de los valores democráticos que a todas y a todos los verdaderos demócratas en Latinoamérica y el mundo nos deben hacer sentir orgullosos. Y quisiera terminar este video
leyéndoles algo que escribí en aquel septiembre de 1973 con mis jóvenes 20 años, y que si bien estuvo escrito con la intención de ser cantado, una especie de milonguita, no voy acá a cantarlo, sino que voy a leerlo en forma de poema, con alguna pequeña modificación que le introduje para actualizarlo, ayornarlo, en virtud de que afortunadamente hoy son otros los tiempos y uno también tiene otra visión de los acontecimientos políticos y de la vida. El poemita, la letra de aquella canción, se llama simplemente A Salvador Allende. Y decía más o menos así: estoy aquí con la mano tendida, cerrada en puño llorando tu caída. Veré lograr aquello que querías, que vivan Chile y mi América Latina. Salvador. Compañero Salvador, tu recuerdo se quedó como ejemplo combatiente. No me entrego hasta la muerte. Estoy aquí con la mano tendida. La ve bien alta detrás de la utopía. Vamos logrando aquello que querías. Que vivan Chile y mi América Latina. Salvador. Compañero Salvador, tu recuerdo se quedó como ejemplo resiliente. No me rindo ante la muerte. Salvador. Gracias, amigas y amigos, por la generosidad de ver, de escuchar este video. Me despido de ustedes con un gran abrazo. Hasta el próximo. Un abrazo grande y paquidérmico.